Tengan muy buenos días, tardes o noches. En este video les hablaremos sobre el tema titulado Análisis de la realidad social salvadoreña como objeto de estudios de investigaciones científicas a partir de las investigaciones sociales y su impacto en la transformación social del país. En este tema conoceremos qué es la realidad social, quiénes conforman la realidad social y además de eso también hablaremos sobre datos de interés que forman parte de la llamada realidad social. Esto con el fin de analizar parte de la realidad social salvadoreña. Para dar continuidad al desarrollo del tema, comenzaremos con la primera interrogante. ¿Qué es la realidad social? Bueno, la realidad social es un conjunto de actuaciones multiformes de muchas personas que se comportan de determinadas maneras y que actúan las unas con las otras y para las otras. El ser humano vive en sociedad, forma parte de un contexto concreto y la influencia del entorno también ejerce una huella notable sobre el sujeto individual. Este tejido social muestra una realidad que tiene una entidad propia a partir de principios, costumbres y normas que definen la cultura de un entorno determinado. Todas las personas vivimos en una realidad social determinada, formamos parte de un entorno en el que interaccionamos de un modo constante. Ahora bien, ¿quiénes forman la realidad social? Bueno, son las personas que conviven en una misma sociedad, por lo tanto las que construyen la realidad social, a partir de las interacciones que mantienen entre sí y con el entorno. En este proceso dinámico, la comunicación juega un rol esencial para la transmisión de los conceptos y para compartir las ideas. Por extensión, la realidad social es influenciada por los medios de comunicación masiva, que permiten llevar un mismo mensaje a múltiples receptores de manera simultánea. Esto revela el poder que tienen los medios. Una idea transmitida a través de ellos puede modificar la realidad social, es decir, modificar la forma en que la comunidad entiende aquello que sucede adentro de su propia sociedad. Continuamente, además de todo lo expuesto, se hace importante conocer otros datos de interés y relevantes acerca de la realidad social, tales como los siguientes. Número 1. La realidad social varía con el tiempo y también con lo que sería la asimilación de nuevos conceptos de carácter empírico que se van descubriendo de manera paulatina. Número 2. Dentro de la misma se incluyen un sinfín de factores económicos tales como la fuerza de trabajo, las crisis financieras, los medios de producción, el consumo, etc. Y número 3. La realidad social está constituida y cambiada por diversos elementos como son las propias personas que forman parte de la misma, las comunidades, las instituciones, los sistemas de comunicación existentes, las motivaciones de cada uno de los individuos, los controles que están establecidos socialmente, las normas y los roles. Dicho todo esto, entonces, ¿cómo se supone que surge la realidad social? Pues la respuesta es muy sencilla. Podemos decir que la realidad social surge de la necesidad de mostrar los problemas sociales, o sea, de mostrar la verdad en una sociedad. Algo que hay que dejar en claro es que la realidad social y la realidad natural tienen sus diferencias, es decir, no son iguales en cuanto a hacer sus aportes. Y es que la realidad natural está fundamentada en procesos naturales, ciclos invariables y leyes por las cuales se rige el cosmos en general, mientras que la realidad social es un producto del razonamiento humano y como tal, no está sujeta a leyes inmodificables, sino a tendencias temporales y culturales. Y dicho todo esto, pasaremos a lo más importante, que es nuestro tema central, y es la realidad social como objeto de estudio. Bueno, la realidad social se transforma con el paso del tiempo. Lo que vive la juventud actual es distinto a las vivencias de las generaciones pasadas que hoy son adultos o adultos mayores. Por ejemplo,
los valores, tradiciones, costumbres, formas de ver y analizar la realidad. El ser humano es constructor de la realidad social, que es el objeto de estudio de las ciencias sociales, que a su vez se centra en conocer las diferentes realidades de los grupos, los elementos que la conforman y sus características, para luego analizarla y explicarla de forma científica. El objeto de estudio de las ciencias sociales es entonces el ser humano en todas sus facetas. La realidad social puede ser abordada desde diferentes disciplinas científicas, las cuales pueden ser la sociología, antropología, historia, psicología, economía, entre otras. Cada una interpreta los fenómenos desde su perspectiva particular, dentro de la organización social específica, que es analizada y estudiada en su pasado, presente y futuro. Pueden tener fenómenos similares que varían dependiendo del entorno donde se desarrollen. El análisis de los fenómenos, hechos sociales y culturales requieren del uso de métodos y técnicas diversas que permiten la comparación entre los documentos consultados y el resultado de lo investigado. A partir de estudios realizados en otros países, se han obtenido avances en estrategias para resolver problemas sociales de los niños de la calle, deficiencias de cobertura de salud, violencia, desempleo, entre otras. Y como habíamos dicho anteriormente, la realidad social consta de hechos culturales y temporales, por eso posee una interpretación científica, ya que los investigadores sociales, a través del acercamiento a la realidad, ofrecen diferentes interpretaciones de su estudio. Esta tiene que ser objetiva, de esta manera cobra sentido y significado para el individuo y la sociedad, en la medida que sirva para proponer soluciones a los problemas. Esta interpretación dependerá de la disciplina social que intervenga en el estudio, porque se enfocará en uno de los muchos componentes que la afecten. Por ejemplo, la proliferación de las ventas ambulantes en los espacios públicos. Un economista se enfocará en el intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios, y cómo estos satisfacen necesidades individuales y colectivas de la sociedad. Un sociólogo analiza el comportamiento de este grupo de personas, y un lingüista estudia la forma como se comunican. La sociedad condiciona la manera de ver, sentir, pensar y actuar. Esto se difunde a través de los medios de comunicación, las conversaciones, internet, entre otros. Estos componentes crean en las sociedades los estereotipos que muchas veces resultan en prejuicios y distorsionan la realidad. La realidad de una persona y la de su grupo social se configura a través de su cultura, de todas sus creencias y del medio en que vive. Aunque cada miembro del grupo piense de diferente manera, estará influido por la sociedad. Algunas personas se niegan a aceptar el aspecto real de ser humano, porque se alejan mucho del ideal dominante en el imaginario social. La realidad social es muy completa en todos sus aportes, ya que posee tipos de investigación para cada tipo de factor que se tenga que investigar. De número 1 tenemos a la investigación cualitativa, la cual se define como un método para recopilar datos mediante debates abiertos y conversacionales. Existen 5 métodos principales para llevar a cabo la investigación cualitativa, los cuales son investigación etnográfica, grupos focales, entrevistas 1 a 1, análisis de contenido e investigación de casos de estudio. Generalmente, los participantes no son sacados del ecosistema en el que se encuentran para llevar a cabo la recopilación de datos. Algo que es básico de los datos cualitativos es que suelen ser recopilados en tiempo real. De hecho, los investigadores suelen depender de múltiples métodos para recopilar los datos cualitativos de problemas complejos. Número 2. Investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa es una fuente extremadamente informativa de recopilación de datos. Esta se realiza a través de medios como encuestas y cuestionarios. Los datos reunidos pueden ser analizados para llegar a conclusiones con resultados numéricos o estadísticos. Existen 4 métodos distintos de investigación cuantitativa, las cuales son encuestas, investigación correlacional, investigación casual comparada e investigación experimental.
Esta investigación se lleva a cabo en una muestra representativa del mercado objetivo y generalmente utiliza preguntas cerradas para obtener información y además los datos se representan en tablas, cuadros, gráficos, etc. Número 3. Investigación primaria. La investigación primaria es conducida por los propios investigadores. En este tipo de investigación existe una lista de preguntas que un investigador debe hacer y que deben personalizar de acuerdo al mercado objetivo. Estas preguntas se envían comúnmente a los participantes a través de encuestas, sondeos o cuestionarios para que el análisis resulte conveniente para el investigador. Dado que los datos se recopilan de primera mano, no son altamente precisos. Y número 4. Investigación secundaria. La investigación secundaria es un método en que las organizaciones de investigación o los especialistas en marketing ya han recopilado información. Periódicos, comunidades en línea, informes, etc. son algunos de los métodos que entran en la categoría de métodos de recopilación de datos para una investigación secundaria, después de que se identifica el tema de las fuentes de investigación. Un investigador puede recopilar la información existente disponible y después dedicarse a hacer la investigación secundaria. Con los resultados, el investigador puede combinar toda la información y analizarla para llegar a conclusiones. Y bueno, dicho todo esto, ahora pasaremos a la realidad social en general de cada uno de los salvadoreños. Para ello, tomamos en cuenta algunos de los aspectos en específico. Primero, la pandemia del COVID-19, la cual trajo un impacto negativo significativo, aun cuando El Salvador fue el país de Centroamérica que más rápido adoptó fuertes medidas de contención contra el brote y sigue siendo uno de los países menos afectados en la región. El gobierno tomó además medidas para limitar el impacto de la pandemia en los hogares y las empresas. Otro punto a mencionar es el crimen y la violencia, ya que han sido una amenaza para el desarrollo social y el crecimiento económico en El Salvador, y es uno de los principales motivos por los que muchos salvadoreños migran. Sin embargo, las tasas de homicidio se han reducido drásticamente desde 2019, posicionando los indicadores de violencia del país hacia el promedio regional. En estos puntos también entra la salud, ya que los sistemas de salud son los que sufren más el impacto de la pandemia y se ven afectados seriamente por la mayor carga en estos, sobre todo en países en vías de desarrollo, como lo es El Salvador. Se han requerido medidas de aislamiento, cuarentenas, encierro y paralización de la actividad económica o actividades a distancia para disminuir la difusión del virus. Sin embargo, medidas de higiene, estándares sanitarios y distanciamiento social se vuelven difíciles de implementar en algunos países en desarrollo. En estos puntos también se toma en cuenta el factor de la pobreza, ya que a corto plazo menores salarios e ingresos debido a la situación negativa en el empleo por las medidas de contención ante la pandemia se traducen en aumentos de la pobreza y la pobreza extrema. En El Salvador, los impactos se estiman de un aumento del 4% de la pobreza. Los impactos serían mayores en grupos vulnerables, personas con problemas de salud subyacentes, adultos mayores, jóvenes desempleados, personas subempleadas y en el sector informal y también mujeres inmigrantes. En nuestra realidad salvadoreña también entra el factor de las remesas. En corto plazo, todos los documentos y entidades estudiadas especifican que la región de Centroamérica y en específico El Salvador se ven sumamente afectados por la reducción de remesas de migrantes, principalmente debido a la contracción de la economía de Estados Unidos y el consecuente aumento del desempleo en ese país, siendo uno de los shocks más importantes. Y como último punto entra el factor de la innovación. El Salvador
Tuvo un impacto en el área de educación, dado que muchos países no cuentan con infraestructura de tecnología en sus instituciones educativas para garantizar procesos de enseñanza y aprendizaje a distancia. El Salvador ha intentado disminuir las brechas de acceso a Internet y computadoras en los hogares y desafíos en la formación de docentes en tecnologías de información y comunicación. Y con esto damos por terminado el desarrollo de nuestro tema, no sin antes concluir que para comprender la realidad social, ya sea de un país, departamento o comunidad, necesitamos aprender de cada uno de los puntos claves mencionados en el desarrollo de nuestro video. También queremos agradecer de antemano por el tiempo que le dedicaron a este video.